Entonces sería el siguiente fila, la fuerza, ¿ok? La vamos a ver vectorialmente. Esto ya lo vimos vectorialmente. Tenemos pendiente este y este. El momento ya lo vimos vectorialmente, ¿verdad? Y se acuerdan que L era igual a R cruz P. Es la clase de ayer. Entonces la pregunta sería esto de aquí, ¿verdad? Entonces la clase de hoy pues se enfoca bastante en ese punto, ¿ok? Aquí estamos y torque, digamos, ¿verdad? Tenemos al anfiteatro, esta rueda que la queremos apretar, digamos, ¿sí? La queremos apretar. Para ello pues colocamos nuestro brazo y vamos a hacer una fuerza en el sentido que ya conocemos fuerza nosotros. Ya conocemos el concepto de fuerza, ¿verdad? Ok. Entonces, aquí entra lo que se llama torque. Ya de esto ustedes están un poco familiarizados, creo. Y se ocupa un brazo de palanca que sería un vector posición. Quisiera que aquí observen la similitud con el día de ayer. Ahora lo que tenemos es un elemento lineal que es la fuerza y colocamos un vector posición. El vector posición, atentos a esto por favor, el vector posición posiciona el punto de aplicación de la fuerza, que es este de aquí, respecto a qué? Respecto al centro de giro, que es el espárrago, la tuerca de la rueda. Ok, entonces vean, el vector posición se traza desde el centro de giro hasta el punto de aplicación de la fuerza. No sé si recuerdan, el día de ayer teníamos un vector momento lineal, ¿sí? Y que nosotros tuvimos que colocar, si esta era la bisagra donde estaba la barra montada, nosotros vinimos y colocamos un vector posición en esta forma, ¿ve? Este vector posición R posicionaba era al punto de aplicación, digamos, del momento lineal respecto al centro de giro. El mismo función tenemos acá con R. Miren, la misma función tenemos acá con este R. Este R posiciona al punto de aplicación de la fuerza respecto al centro de giro. ¿Ven? Entonces, ayer teníamos de que el momento lineal era igual a R cruz P. ¿Qué esperarían hoy? Que la fuerza rotacional, que decimos torque, así, el efecto rotacional de la fuerza tendría que ser igual al vector R cruz el vector fuerza lineal. ¿Ven? Entonces la misma historia. Veámoslo aquí. Apartemos la rueda y quedémonos con el diagrama de vectores. Limpiemos un poco el escenario, ¿ok? Y nos quedamos con el diagrama de vectores, ¿verdad? Entonces vamos a deslizar al vector F, colocarlos cola con cola y tenemos pues un ángulo entre los vectores. Miren, un ángulo Q entre los vectores, ¿sí? Lo que hice es coloqué a los vectores cola con cola. Estaban así, ¿verdad? Este era el punto de aplicación de la fuerza, este otro era el centro de giro. Pero a continuación vengo y los coloco cola con cola, ¿sí? Los colocamos cola con cola, definimos el ángulo. Y ahí viene la fórmula que ya nos adelantamos, ¿verdad? Los apartamos siempre para poder trabajar aquí en medio. Y la fórmula pues es esa, tal como la habíamos predicho, ¿verdad? El torque es el vector R cruzado con el vector fuerza lineal.
Entonces, esto de torque es el efecto rotacional de una fuerza. Es, digamos, el análogo de las fuerzas. Entonces, ya aquí nosotros podemos venir aquí y ya sabemos qué es esto, ¿sí? Y entonces ya sabemos que el equivalente es el torque, ¿sí? Y que el torque es igual a R cruz F, ¿ok? ¿Será que la velocidad lineal o no? Voy, ya vamos con eso, ¿ok? Entonces regresamos para acá. Vale. Regresamos para acá a la presentación y avancemos. La magnitud del torque, ok, ahora definimos, vamos a resolver esto. Como es un producto cruz, es lógico que la magnitud va a estar dada por el vector R magnitud, el vector F magnitud y el seno del ángulo que forman. Y eso nos va a dar el torque en magnitud nomás, ¿ok? ¿Verdad? Y para saber el torque en dirección, pues usamos la regla de la mano derecha, que aquí la tenemos esquematizada, ¿ok? Regla de la mano derecha, ¿verdad? Que se lleva el vector R, al vector R lo llevamos hacia el vector F y eso nos da un torque entrante que está indicado por la dirección del pulgar, ¿verdad? R cruz F, ¿ok? Y eso daría entonces un vector torque. El vector torque iría en la dirección del pulgar, en la dirección del pulgar, ¿verdad? Que eso es entrante en la pizarra, por eso lo pongo así, crucita, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si el vector R fuera de 90 centímetros, ve acá, si el vector R fuera de 90 centímetros, el vector fuerza de 250 newton, entonces ¿cuánto sería el torque? La dirección ya sabemos que sería entrante a la pizarra, ¿ok? Entonces solo nos queda es la magnitud, pues habría que hacer el producto, ¿verdad? El ángulo, pues no lo mencioné, pero es de 80 grados, aquí está. Entonces sería los 90 centímetros, los 250 newton y el seno de 80 grados, que eso se resuelve en 225 newton. En 225 newton, ¿ok? Ahí estamos. ¿Estamos? ¿Alguna preguntita? ¿Alguna preguntita? Ah, perdón, aquí me faltaba, ¿ves? Eran 225 newton, pero me faltaba multiplicar por el seno del ángulo. Por eso es que en realidad eran 222 newton la magnitud, ¿ok? Entonces ahí tenemos el torquecillo, ¿ok? Entonces ya nuestra tablita está más completa, ¿verdad? Yo creo que ya la terminamos, oigan. Esto sería angular, esto es lineal, ¿sí?
y ya nuestra tablita creo que está completada. ¿Ok? Hay unas fórmulas de las relaciones. Así. ¿Ve? ¿Alguna preguntita? Decía. ¿Todo bien, Denise? Gracias. Ahí estamos entonces. Miren, se tiene una polea montada en un eje sin fricción. Sobre la polea se enrolla un hilo. Y de este lo voy a play. Voy. Se tiene una polea montada en un eje sin fricción. Sobre la polea se enrolla un hilo. Y de este pende la polea tal como se ilustra. La polea pesa el doble que la pesa, ¿verdad? La polea tiene el doble peso que la pesa. Luego dice calcule la aceleración. Entonces, a ver, miren. Ahora vamos a ilustrar la técnica de diagramas de cuerpo libre, que para cuando eran, digamos, movimiento lineal tenía un método, ya ustedes lo recuerdan, los diagramas de cuerpo libre. Ahora vamos a ver los diagramas de cuerpo libre adaptados a movimiento rotacional, ¿ok? Para resolver este problema. La cosa es que ahora la polea, en este caso tenemos que la polea acá también tiene masa. Miren, es una polea pesada. Entonces, a medida que la masa va cayendo, la masa no va a caer así libremente, o sea, con aceleración de gravedad. No, la masa no va a ir con la aceleración de la gravedad. Si la polea fuese ligera, como se dice, o sea, que tuviera una masa despreciable, entonces la pesa se aceleraría a razón de G, cae libremente, porque la polea no ofrecería ninguna resistencia, repito, por si no me han entendido, pero agudicen la atención. Si la polea fuese ligera, de masa despreciable, entonces no ofrecería ninguna inercia y la pesa caería libremente con una aceleración igual a G. No es el caso. La polea posee un momento de inercia, ¿se acuerdan? Que sería un medio de m por r cuadrado, ¿verdad? La masa de la polea, que es 2m por cierto, por su radio al cuadrado. Ese sería el momento de inercia de la polea. Y para ser acelerada angularmente la polea, entonces presentaría una cierta oposición que frena a la masa, y el resultado es que entonces la masa ya no cae libremente, sino que cae con una aceleración menor que la gravedad, porque la está frenando la polea. Es el caso y procedemos a resolver este ejercicio. Tenemos ahí el muñeco, lo vamos a dimear, digamos, como para que no estorbe mucho, y vamos a dibujar en su lugar un diagrama de cuerpo libre. Primero para la pesa, tiene su masa por gravedad, ¿verdad? Es el peso de ella. Aquí tenemos el peso de la carga, llamémosle, ¿ok? Luego, para arriba tiene una tensión. Esto es un diagrama de cuerpo libre vulgar, del que ya conocemos. Para arriba tiene una tensión. Insinuadamente he dejado el peso mayor que la tensión. Y entonces, si hacemos sumatoria de fuerzas tomando positivo para arriba, sustituyendo tendríamos la tensión positiva menos el peso para abajo, da negativo masa por aceleración. Y la aceleración no se conoce, ¿verdad? No se conoce la aceleración, tampoco se conoce la tensión. Tenemos dos incógnitas, no podemos resolver así. Entonces ahí lo que tenemos es una ecuación, ¿va? Que sería tensión igual a mg menos ma, ¿verdad? Así resolvemos la ecuación. Y la llamamos, miren, ecuación 1 le puse acá. ¿Ok? Ella se va a llamar ecuación 1. ¿Ok? Y vamos a necesitar entonces otra ecuación.
porque tenemos definidamente ahí cuántas incógnitas. ¿Cuál dos incógnitas? Tres incógnitas. Ay, miren, no conocemos la tensión, tampoco conocemos la masa, aunque allá la di, ¿verdad? No conocemos la aceleración, ¿sí? Incluso la masa se nos va a eliminar, creo yo, por eso es que le he puesto como incógnita. Entonces tenemos un montón de incógnitas, tres. Ahora lo que nos queda, porque ya resolvimos este cuerpo, lo que nos queda es trabajar solamente el cuerpo de arriba. Bueno, eso ya estaba pasado, perdón. Esto ya pasó, lo retrocedí. Vale, ahora nos pasamos al cuerpo de arriba. Solo vamos a estudiar la polea. Y aquí es donde les voy a ilustrar lo que es un DCL para un cuerpo que está rotando. Miren, aquí van a, por favor pónganme atención que hoy van a ver un DCL para cuerpos en rotación. O sea, ya lo nuevo, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es que se dibujan los torques y vamos a decir sumatoria, en vez de decir sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, ¿qué diríamos? A ver si me ayudan con el micrófono. ¿Qué diríamos en su lugar? Sumatoria de... Con micrófono, por favor. Torque. Torque igual a ¿qué? Inercia por alfa. Correcto. Así sería. Entonces vamos a estudiar los torques que actúan acá. Los torques es las torsiones a que se ve sometida la polea. Miren, primero tenemos la fuerza de tensión que actúa sobre la periferia de la polea, sobre este punto tangente, porque aquí es donde va la pitita, ¿verdad? Aquí es donde viene la pitita para abajo y sobre esa pitita es que se encuentra el vector, este vector, que es el vector tensión, ¿ok? Este vector así, ¿verdad? El vector tensión, ¿sí? Entonces, lo que queríamos es tener el torque, no la fuerza. La fuerza es la tensión, pero como este es el punto de aplicación, entonces tendríamos un torque igual a R cruz F, es la fórmula. Sustituyendo sería R, que es el radio de la polea, por T, que es la fuerza de tensión, por el seno de 90 grados, porque el vector R está aquí y el vector T está acá, miren. Entonces el ángulo es 90 grados, ¿verdad? Por eso tiene acá seno de 90 grados, que es 1. ¿Ok? Entonces tenemos aquí, ¿ve? Que el torque es simplemente R por T. Eso es similar a cuando uno dice, tengo un vector fuerza y tengo también un vector desplazamiento a 0 grados, entonces yo solo digo es fuerza por distancia el trabajo. El trabajo es fuerza por distancia, ¿ok? Cuando tengan torques a 90 grados, es que aquí como era trabajo era el coseno. En los torques es el seno. Entonces cuando tengan 90 grados, como este caso de aquí, entonces el torque de un solo es fuerza por distancia. De un solo el torque es fuerza por distancia. Miren, porque el ángulo es 90 grados, como se lo dibujé ahí, ¿verdad? El vector R, el vector F, y formaban un ángulo de 90 grados. Entonces solo se dice fuerza por distancia, ¿ok? Sin necesidad de hacer mucho. Vaya, desgracia, lo volví a trazar. Voy. Vaya, luego traemos la ecuación que ustedes me decían.
Y la convención de signo vamos a tomar positivo horario. Horario es equivalente a decir se mete en la pantalla. Ese es el sentido positivo. Positivo va a ser cuando el tornillo se mete en la pantalla. Horario va a ser positivo, ¿ok? Entonces vamos a hacer la sustitución. El torque, aquí a la izquierda se pone la lista de todos los torques. La verdad solo hay uno, este torque. Y ese torque, observen, verdad que es horario ese torque. ¿Sí? La tensión hace que la polea gire horariamente. Aquí la empuja horariamente, ¿verdad? Entonces por eso le pongo enfáticamente positivo T por R, que es el torque de la tensión. Positivo T por R es igual a I por alfa. Es el único torque que hay aquí. Si hubiera otro torque, podría ser que aquí en el eje hay un torque de fricción o un torque cinético, le podemos llamar así, ¿ve? Podría ser que hay un torque de fricción y la fricción frenaría a la polea, o sea que la fricción apuntaría antihoraria. Ven, si hubiera fricción, sería antihoraria en este ejemplo, ¿verdad? Porque la polea gira horariamente. Entonces ahí tendría que poner yo, si fuera el caso, tendría que poner TR, ok, voy, miren. Si fuera el caso, entonces tendría yo que poner TR menos torque de fricción, así, igual a I por alfa. Así va, si hubiera torque de fricción. Porque el torque de fricción, como es emergente, es antihorario, emerge de la pizarra, por eso lo pondría negativo, ¿ok? Pero no es el caso y la ecuación queda así. Entonces sería cuestión de que la inercia, ya les había dicho, inercia es un medio de masa por radio al cuadrado para los discos. La polea es un disco. Entonces en este caso la masa de la polea en realidad es 2m y el radio es R minúscula, ¿verdad? Y por eso hacemos la sustitución por aquí. Voy. Queda así, ¿verdad? La inercia sería, ahí lo pueden ver, un medio de 2m por r cuadrado. Esa es la inercia, ¿ok? Eso sería, quedaría así, ¿ve? T por r, a la izquierda, el 1 medio se va con el 2 y queda m por r cuadrado por alfa. Obviamente lo puse así con el objeto de eliminar este r, ¿verdad? Y nos quedaría de esta manera. Tensión es igual a m por r por alfa, ¿sí? Ahí estamos. Hacemos una sustitución de que A es igual a alfa por R, ¿se acuerdan? A es igual a alfa por R, de ahí despejamos alfa es igual a sobre R y la sustituimos aquí. Miren, en vez de poner alfa ponemos A sobre R, ¿ves? ¿Por qué hacemos eso? Porque en la ecuación 1 teníamos la incógnita aceleración y en esta tenemos la incógnita alfa. Entonces nos conviene expresar esta en función de A, que es lo que hemos hecho aquí, ¿ve? Para tener una incógnita menos. E incluso cancelamos ese y nos quedaría tensión igual a masa por aceleración. Y esta sería prácticamente la ecuación 2. Ven, recuerdan que teníamos ya una ecuación 1, ya la voy a traer para acá. Teníamos la ecuación 1 era y la ecuación 2, ¿verdad?
T igual mg menos ma era la ecuación 1. T igual a ma es la ecuación 2. Ahí tienen las dos ecuaciones. Miren. T igual a mg menos ma y este es T igual a ma. Por igualación nos podemos ir aquí, creo yo. T igual T, ¿verdad? Y se nos va la T y nos queda todo en términos de M, G y A. E incluso la M les dije yo que miren que se iba a cancelar también. Y al final nos queda, ¿cómo es ese volado? Hacemos la suma, este pasa sumando para acá, más MA, ¿verdad? Por eso nos da 2MA. Y aquí es donde hago la cancelación y me queda, la gravedad es igual a 2 veces la aceleración. Y la aceleración es justo lo que andábamos buscando. Entonces la despejamos y nos queda que la aceleración es igual a media gravedad. O sea, 4.9, porque es 9.8 la otra, ¿ves? Ahí la tenemos. Miren, entonces por eso les dije, la aceleración va a salir menos que la gravedad. Porque la polea tiene inercia y eso frena a la pesa. La pesa a medida que cae tiene que ir acelerando angularmente a la polea. Repito lo que dije. La pesa a medida que cae tiene que ir acelerando angularmente a la polea. That's it. Ok, entonces ahí tenemos ya este otro ejercicio de ilustración. No sé si hay alguna consultita. Quiero ver acá el chat. ¿Cómo estamos? Ajá. Vaya, si no vamos a trabajar un poquito más. Oye, tengo aquí otra presentación que la quisiera desarrollar. Esta, mire. Vale. Entonces, esto es lo que vimos la vez pasada, solo lo voy a repasar. Si yo tengo una partícula que tiene un momento lineal, ¿se fijan? Esto es la clase pasada. Tengo una partícula que tiene un momento lineal P. Entonces yo vengo y coloco un vector posición. Ahí va la partícula. Entonces yo lo que hago es que coloco un vector posición de la partícula respecto a un centro de giro, que en este caso es el eje Z, ¿verdad? El eje Z en este caso. Entonces es que hacíamos el producto cruz. Así como acabamos de hacer, los ponemos cola con cola, determinamos el ángulo entre ambos y procedemos a hacer L igual a R cruz P. Igual que el que acabamos de hacer, ¿verdad? Entonces ahí teníamos ese, solo era una ilustración, RP seno de teta y ese producto, el L, acá, observen la dirección del L, miren, el L va para arriba, ¿verdad? Porque es R cruz P. A R lo llevas hacia P y te queda el L hacia arriba, ¿verdad? Sobre el eje Z te queda el L. ¿Ok? Ok. Bien. Ahora, damas y caballeros, viene otra cosa. Miren que hemos ido avanzando con esto de el nuevo universo del movimiento rotacional. Entonces, ya vimos ahora, además de todas esas analogías, hemos visto ahora un ejemplo, ¿qué es lo nuevo que vimos hoy? Un ejemplo de DCL para movimiento rotacional, ya lo vimos, ¿verdad? Todo lo estamos pasando a rotacional, ¿sí? Que lo que hace es que dibuja la dimensión del cuerpo, se dibujó al vector posición de la fuerza, se dibujó al vector fuerza, que era la tensión en este caso, y luego lo que se hizo fue en realidad el torque, ¿va? Que era igual a RT en este caso, ¿sí?
Y luego lo que se hizo, en vez de hacer sumatoria de fuerzas, se hizo sumatoria de torcas igual a I por alfa, ¿verdad? Eso es como el DCL para movimiento rotacional, ¿ok? También tenemos algo. Ayer ilustré yo los choques rotacionales. ¿Se acuerdan de que un pajarito volaba felizmente y venía a posarse sobre una barra, que estaba la barra en posición vertical? ¿Verdad? ¿Se acuerdan que yo tenía acá una barra así? Y entonces el pajarito venía a posarse sobre la barra, ¿verdad? Así, ¿verdad? El pajarito venía y se posaba sobre la barra, ¿ok? Ven, eso les dije yo que era una especie de choque rotacional. En la clase de hoy les quiero mostrar otro ejemplo de choque rotacional. Oigan, aquel fue un choque inelástico y este otro que vamos a presentar hoy también es un choque inelástico. Miren, tengo dos discos que van a chocar, colisionan. Eran dos discos y al final un solo disco se vuelve. Entonces por eso sería un choque inelástico, pero rotacional. Observen. Entonces dice un disco de radio R y masa M, este chiquitito, está girando con una rapidez omega i, ¿verdad? Aquí pueden ver el sentido de la omega i. La omega i, si yo dibujo el vector omega i, me voy a encontrar que va así, ¿verdad? Ese es el vector omega i. Está para arriba, ¿verdad? Porque si lo ven desde arriba es, para todo lo vamos a ver desde aquí, ¿verdad? Se mira que gira en forma antihoraria, ¿verdad? Omega i entonces va para arriba, el vector omega i, ¿ok? Y este otro en reposo, el disco grandote está en reposo, ¿verdad? Abajo hay otro disco de masa m grande y siempre radio R, observen, el radio es el mismo, pero en reposo, ¿ok? Entonces viene y dice, los conecta un eje sin fricción, ¿va? Ese eje ahí que cumple una misión, ¿va? De que no se chiveen para los lados, sino que están siempre sobre ahí. Pero ese no afecta, no tiene fricción, digamos, ¿sí? Y es muy delgado. Se deja caer el disco superior y después de un corto tiempo de friccionamiento, fíjense que los discos van a friccionar entre ellos, ¿sí? Van a friccionar, porque un disco caminaba en una dirección, el disco chiquito, mientras que el disco grande, ese estaba en reposo. Pero cuando se unen, el disco chiquito quiere seguir caminando en esa dirección y el disco grandote quiere seguir de holgazán. Entonces ahí hay un friccionamiento temporal, porque al final se logran hermanar, logran armonizar y marchan juntos. Lo que sucede es que al disco chiquito le toca mermar su velocidad a una velocidad menor y el disco grande, que estaba de holgazán, acelera a una velocidad igual que la de su mujer. ¿Me entienden? Entonces, por eso es que al final los dos discos logran armonizar y marchan juntos al final con una velocidad común. Miren aquí, ya los dos discos tienen al final una velocidad común, que es más chica que la velocidad que tenía la mujer antes, ¿verdad? Y ya esa velocidad es común, ya son un matrimonio. Entonces nos preguntan aquí, los dos discos giran juntos con una misma rapidez, calcular el valor de la omega final, ¿verdad? Entonces ellos tienen una omega final acá. Y eso es lo que nos interesa saber. No se olviden que este tenía una omega inicial que era más grandota, ¿verdad?
la omega inicial, y al final terminan como una omega final del conjunto, ¿ok? Entonces, alguien me sugiere por dónde empiezo. ¿Qué pongo para empezar? Porfi, con micrófono. No hay sugerencia ahí, no hay nada. Hola. Sería un sistema simétrico. Sí. Eh, entonces, pues quizás no, solo quizás es como el principio del planteamiento, no en sí lo que debe ser, pero me acuerdo que usted en clase dijo de que cuando era un sistema simétrico, eh, íbamos a hacer, como hay una fórmula que dice que P es igual a M por V, o sea, masa por velocidad. Entonces solo cambiamos eso y lo hacemos L por eh, I por W. Ajá. Ujú. Ok. Y luego Algo empezamos a hacer la como, sustitución. como M por V, aquí vamos a hacer I por omega. ¿Va? Correcto. Va, entonces, si fuera un choque lineal, yo diría masa del primer disco por su velocidad del primer disco más cero, porque el otro está de holgazán, es igual a la masa del grande más la masa del chiquito por la V común, va, por la velocidad común. Así. ¿Es eso lo que me quieres decir? Sí, ya después de la sustitución, sí, supongo que Ajá. sí. Entonces nos quedaría la inercia del primer disco por la velocidad del primer disco es igual a la inercia del primer disco más la inercia del segundo disco, ¿verdad? Todo eso multiplicado por la velocidad común. Y efectivamente que está bueno. Solo es de trasladar analogías, ahí voy. Aquí está, la inercia del primer disco es mr cuadrado un medio, ¿verdad? Porque su masa es m, si se fijan, ¿ve? Esa es la inercia del primer disco, ¿ok? Entonces, vamos. La del otro disco, este está en reposo, en realidad, va. Entonces, la inercia del conjunto, esta es la inercia del conjunto, ¿verdad? Es como un solo disco cuya masa es m más m multiplicada por el radio al cuadrado. ¿Ven? ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, sumatoria de torcas igual a I por alfa. ¿Por qué pongo eso? ¿Ah? ¿Por qué puse eso? Ya íbamos bien, pero ¿por qué puse eso? Pues, hmm, eh, sumatoria de, en este caso ya cambia de usted de eh, fuerza por torque igual a cero, entonces está Ajá. en O sea que es como que estuviera equilibrio, ¿no? haciendo la fuerza. Ah, ¿saben qué es? Sí, torcas en vez de fuerza. De que antes yo decía cuando iba a Ujú. analizar un choque, si las fuerzas son cero, entonces el momento se conserva. Por eso es que estoy poniendo eso, solo que ahora en torque. ¿Va? Si los torques son cero, el momento se va a conservar.
Por eso lo estoy poniendo, ¿verdad? Hay torque, sí, hay un friccionamiento entre los discos, pero ese friccionamiento es interno al matrimonio. No importa, no es un torque externo. Torque externo sería que el eje tuviera fricción, pero no lo hay. Entonces, por eso digo, si el torque es igual a 0, entonces la razón de cambio del momento angular es 0, pues porque torque, como dije, ahí había dicho, fuerza es la razón de cambio del momento respecto al tiempo, ¿se acuerda? Ahora, torque va a ser la razón de cambio del momento respecto al tiempo. Miren esta analogía. Entonces, la razón de cambio del momento angular respecto al tiempo es 0, porque eso es fuerza angular, que se dice torque. ¿Ok? Entonces, quiere decir que el momento se conserva. Por eso puse estos dos pasos. Como el torque es 0, o sea, la razón de cambio del momento angular es 0, el momento quiere decir que se conserva. La razón de cambio es 0, se conserva. ¿Ok? Y hago lo que tú me habías dicho, ¿verdad? I1 por omega I más 0 es igual a la I total, que es la I del cuerpo junto, la suma de las dos inercias, por la omega final, que es la incógnita. Y entonces sustituyendo quedaría así, ¿verdad? I1, de aquí la cojo, ¿ves? I1, ¿sí? Y la inercia de todo el sistema la cojo de aquí, ¿ves? La inercia del disco ya gordote. Ahí me queda listo para poder despejar la omega final. Se van los radios cuadrados, se van los 1/2 y ¿qué más? Y quedaría así, ¿ves? La incógnita, no se olviden, es omega final. Entonces la omega final ahí queda, ¿ves? El cociente de las masas, m sobre m más m, pues, por la omega i. Entonces es una fracción de la omega i. Vean, ahí queda resuelto el ejercicio. Este es un choque rotacional, ¿verdad? Un ejemplo de choque rotacional. ¿Sí? Esta es la del pajarito, la hicimos ayer, mire. Solo que el pajarito hoy va a pegar aquí abajito, no va a pegar aquí arriba. Y es bueno, ese no lo pienso hacer. No, este no lo pienso hacer. Lo voy a pasar rápido. Inge, ayer usted tomó, perdón, no fue ayer, fue antier, usted tomó, si no me equivoco, fue el momento, bueno, pero fue, el punto de que era que usted dijo que íbamos a tomar como que el pajarito, a pesar de que estaba antes de la cosa donde él se paró, a pesar de que estaba antes, usted lo tomó dentro de su planteamiento como que ya estaba parado dentro de esa cosita. Siempre va a ser así dentro de un choque inelástico y con momento rotacional. Ahorita te lo explico, bueno. Ok. Mira, ¿cuál es la posición del pajarito antes de colisionar? ¿Cuál es el ángulo? Si digamos que hablamos de ángulos, a ver, ¿cuánto sería entonces el ángulo que forma el pajarito de la posición angular, digamos, del pajarito aquí? ¿Ve? ¿Cuál es el ángulo de esa posición angular? Pero cuando como... va justo antes, ahí está como bastante antes, justo antes de posarse, ¿cuál es el ángulo del pajarito? Sería como 35, ¿no? Por Sí, ahí. pero es que ahí te lo dibujé antes de pegarse, ya cuando justo se va a posicionar. Un pelito antes. Ahí te lo dibujé así porque te lo dibujé así para exagerar, pero yo quiero ya justo antes.
justo antes de que él se posicione aquí, ve, aquí en el topecito, ¿ves? Justo antes. ¿Cuántos grados hay? No sé, cero. A cero, o sea, es un diferencial. Ujú. Entonces, la posición del pajarito justo antes, su posición angular es 0 grados. O sea que está sobre la varilla prácticamente. ¿Lo ves ahora? ¿Por qué se hace esa, como que fuera Mm, idealización? sí, sí, sí. Sí, es que ayer Ujú. en el planteamiento usted lo asumió así. Entonces, obviamente eso eh, pues impactó en el valor de la posición, o sea, R. Ajá. Entonces, por eso me preguntaba eso. Ajá, pero ya está más aclarada la razón, que es justo lo que me Ujú. preguntaba, Ok, ¿verdad? gracias. Ok, algo más. Bueno, en otra clase, quiero ver, el viernes no tendríamos clase así, nada, oigan, yo solo estoy por, ahí tienen suficiente material para trabajar, oigan. Y creo que ya después estaríamos viendo algo sobre energía y trabajo, pero rotacionalmente. Solo me adelanto. ¿Cuál sería la fórmula de trabajo en el movimiento rotacional? A ver quién me la dice por micrófono. Trabajo, ¿a qué sería igual? Allá era fuerza por distancia, ¿va? Y aquí va a ser entonces Sería torque por el ángulo. torque por teta. Perfecto, esa es la fórmula de trabajo. No lo duden, no duden de la duda. Y sin embargo duden. Esa, ¿verdad que está fácil? Te doy el torque y te doy el ángulo, el trabajo me lo puedes hallar, ¿verdad? Ahí estamos. Entonces, eso sería para la próxima. Alguna consultita, me quedo para atenderlas, pero paro la grabación.